Buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación del libro El Séptimo Sabio, Vida y Derrota de Jesús Moreno Vaca. Alfonso Caso, Antonio Castro Leal, Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, Teófilo Olea y Leiva, Alberto Vázquez del Mercado y Jesús Moreno Vaca, destacados estudiantes de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, serían conocidos al paso de los años como los 7 sabios de México. Parecería como si hubiera estado pasando la lista en un salón, ¿no? Muchos de ellos estuvieron aquí o en lo que fue la escuela antes de la universidad. Presento, si me lo permiten, a las personas que integran para participar en esta presentación, esta mesa de honor. A mi derecha se encuentra, y es un gran honor para nosotros, el doctor Fernando Serrano Migallón. Para quien no tenga el gusto de conocerlo, entre otras cosas, fue un gran director de nuestra facultad, de los pocos que han sido durante 2 periodos, del año 2000 al año 2008. El doctor Fernando Serrano Migallón nació el 26 de junio de 1945 en la Ciudad de México. Y como lo dice con mucho orgullo, ya son más de 50 años de ser universitario. Desde luego que estudió la licenciatura en Derecho, pero también, no sé si sea cierto, doctor, a mí me asombra, dicen que la licenciatura en Economía, ¿cómo se le hace para eso? Yo no puedo con los números. Es doctor en Derecho aquí también, en Historia, en la universidad. Ha sido profesor de diferentes materias como Ciencia Política, Derecho Constitucional. Ha sido nada más 2 veces abogado general en diferentes periodos en esta universidad. Expresiones tan amables de muchos maestros respecto de él cuando fue director y fuera de su encargo como director. Verdaderamente, después de leer su trayectoria, ¿a qué hora se puede hacer tantas cosas, doctor? Verdaderamente impresionante. El doctor Fernando Serrano Migallón hará los comentarios al libro del Séptimo Sabio, Vida y Derrota de Jesús Moreno Vaca, escrito por Ángel Gilberto Adame. Para quien no lo conozcan, es profesor de esta facultad, principalmente en materias de Derecho Civil, en la actualidad Derecho de Familia y también Derecho de Sucesiones. Es notario público de la Ciudad de México hace 20 años, titular de la Notaría 233, y como algunos de sus amigos decimos, ¿y cómo le hizo para ser tan joven notario si no tiene un papá notario? A ver si nos platica después de eso. Si tienen a bien, doctor, comenzamos con la presentación. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Yo traía, como es complicado en una circunstancia como esta, una lista de agradecimientos, pero hay que agregar uno más, la generosa presentación que han hecho de mí, que cómo se hace siendo viejo. Cuando uno es viejo, hay que tener tiempo de hacer muchas cosas en la vida. Ustedes son jóvenes y van a tener mucho tiempo para trabajar, para escribir, para estudiar y sobre todo para disfrutar la vida y para ser felices, que es la única obligación que tiene el hombre consigo mismo. Muchas gracias al licenciado Adame por invitarme a estar aquí. Muchas gracias por haberme, no quiero decir obligado, pero haberme impulsado a leer un libro que de no haber sido por la invitación a presentarlo esta tarde, quizás me hubiera llevado más tiempo haberme adentrado en él. Muchas gracias por hacerme volver a la Facultad de Derecho. Si hay algo que uno no se acostumbra nunca, es a ver la Facultad de Derecho y a sentirse en la Facultad de Derecho. Yo llevo ligado a la Facultad de Derecho desde este año cumplo 50 años.
En marzo de este año cumplí 50 años de haber ingresado a la Facultad de Derecho y todavía cuando vengo a dar las clases y veo uno la explanada, veo uno a los muchachos, todavía le da un golpe al corazón. No creo que haya ninguna institución de educación superior que establezca esa relación afectiva de dependencia emocional que establece la Universidad de la Facultad de Derecho con sus alumnos. Uno se siente verdaderamente inmundo. Muchas veces uno se pregunta por qué no pasa eso con otros alumnos de instituciones públicas o privadas. Yo creo, y aquí sí sería materia de un análisis de la formación que da la universidad, porque la universidad no solo nos enseña, no solo nos ilustra, no solo nos da armas para desarrollar una actividad profesional, sino que nos forma integralmente. Una vez yo le preguntaba al rector Sarucán, cuando trabajé con él en la rectoría, que qué es lo que hace que un profesor sea bueno y qué es lo que hace que un profesor sea malo. O que uno se sienta marcado por un profesor, para no decirle que sea malo, o que uno no se sienta marcado por un profesor. Yo le ponía dos casos, que todos ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no conocieron a ninguno de los dos, ustedes desde luego no, porque están frente a nosotros no, que son los dos chatos, el chato de la cueva y el chato Noriega, completamente distintos de personalidad. El chato Noriega, un hombre ya de mucha edad cuando yo lo conocí, alegre, simpático, dicharachero, enamorado, barco, yo tengo mucha honra hacer lo que ustedes llaman un maestro barco, unas clases divertidas, uno aprendía mucho con él, pero era unas clases muy amenas, muy ligeras. El chato de la cueva era todo lo contrario. Se sentaba, un tono de voz muy monótono, muy bajo, había que sentarse en las dos o tres primeras filas, durísimo, no permitía sacar dos fichas en aquella época, los exámenes eran orales, había que sacar dos temas para desarrollarlo, solo permitía sacar uno, y luego lo paseaba uno por todo el tema. Y me decía el doctor Sarucán, yo creo que tiene razón, el buen maestro es el que crea inquietudes en los alumnos. Y yo creo que la universidad es buena por eso, porque nos crea inquietudes a todos nosotros. Los que entramos en la edad que se entra a la universidad, entre los 16 y los 20 años, quizá uno de los elementos que más nos van a marcar a lo largo de nuestra vida, conforme vayan ustedes corriendo a lo largo de los años, se van a dar cuenta de lo que marca la universidad, de que siempre tiene uno un antes y un después de su llegada a la universidad. Para mí este libro fue novedoso. Lo quisiera quizá plantear un poco como una obra de teatro. Primero tendríamos que ver el escenario. ¿Cuándo se da el desarrollo de este libro? El autor nace en 1894, a finales del siglo pasado, en pleno porfiriismo, y muere en el año 26. Entonces vive 33 años, quizás son la edad mítica de los héroes. Jesucristo vivió 33 años, Alejandro Magno vivió 33 años, es esa edad que marca a los jóvenes que mueren, porque que los dioses quieren favorecer a los hombres que los hacen morir jóvenes para que no lleguen a la decrepitud de la que llegamos los que pasamos esas edades. En un México que está en plena transformación, en un México que sale de un mundo para adentrarse en otro. Si el ser humano es verdad que a lo largo de su vida uno nace y muere muchas veces a lo largo de los años que está en el mundo, con las naciones y con las sociedades pasa lo mismo. Las sociedades nacen, se desarrollan y mueren, y esa misma sociedad vuelve a crearse. La sociedad porfirista del año 96, del siglo antepasado, ya era una sociedad que estaba en pleno desarrollo económico, pero que estaba en el declive de las relaciones sociales. Podría decir lo que se decía de Pericles en la Grecia clásica, que los atenienses tenían todo, tenían bienestar económico, tenían acceso a la cultura, pero carecían de lo más importante, la posibilidad de decir lo que pensaban. Y eso era lo que pasaba en México de finales del siglo XIX. Nace en Chihuahua, llega a la Ciudad de México y se incorpora a los pocos años, en el año 12. No está muy claro, según hemos visto, su trayectoria de educación básica y media superior,
pero llega a la facultad a la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia y se inscribe para estudiar Derecho. Ese es el escenario en el que va a vivir nuestro personaje, nuestro protagonista. ¿Quién es el protagonista? El protagonista es un hombre involucrado en su tiempo, un hombre que sabe dónde está, que tiene la percepción de poder relacionarse con los compañeros de clase, de generación, de valía, con los que forman grupos importantes para analizar y para actuar en una sociedad que todos ellos juntos, primero el Ateneo de la Juventud y luego los 7 años, salen de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y de aquellas paredes de nuestro vetusto edificio de San Ildefonso salió el pensamiento de la Revolución Mexicana. Si la inconformidad de los mexicanos se manifestó en la calle, el contenido que se le dio a ellos para que pudieran luchar de una manera ideológicamente estructurada salió de la Escuela Nacional de Jurisprudencia y de la Facultad de Derecho. Así ingresa él a este grupo de los 7 años. Es por lo tanto, un personaje, si bien prototipo de los jóvenes de su época, un personaje también excepcional dentro de los personajes de su época. ¿Quién narra la vida de este personaje? El autor del libro. ¿Cómo es el autor del libro? El licenciado Adán. Bueno, él dice que no es escritor, pero cuando tenemos el libro en nuestras manos sabemos que sí es escritor. Es un libro claro, preciso, muy fácil de leer, muy ameno, no cuesta trabajo hacerlo. Muchas veces hay libros que el título no les hace favor, o que por el título uno se acerca a ellos y luego el contenido lo decepciona o al contrario lo llena de satisfacción. Y aquí está muy compensado, el título con el contenido. Es un libro que se lee con muchísima alegría, con muchísima satisfacción. Felicitaciones por eso, licenciado Adán. ¿Cómo se desarrolla ese mundo? En el año 12 acaba de empezar la parte de la Revolución Mexicana que todavía no se plasma violentamente. Será el año siguiente, en el año 13, cuando empieza la escena trágica y la muerte de todo del presidente de la República y del vicepresidente. Y con ello, la época violenta de la Revolución Mexicana. Muchos de los compañeros de Moreno Vaca se van a la Revolución. Fundamentalmente, y aquí arriba hay un salón, Isidro Favela, que siendo profesor de la Facultad de Derecho, se pone a las órdenes del primer jefe, de don Venustiano Carranza, y es el primer encargado de las relaciones internacionales del gobierno revolucionario. ¿Cómo funciona este grupo de los empresarios? Obviamente, y con el paso del tiempo, veremos que las diferencias originales se van aumentando y se van haciendo más profundas. Hay diferencias ideológicas, hay diferencias personales, hay resquemores de unos a otros, hay agresiones, hay ironías. Es Osvaldo Tuberno el que dice de los 7 años, la única verdad de los 7 años es que éramos 6 atacando a Vaca, porque era el que menos sonaba, o al que menos conocimiento se le ha dado a partir de eso. En el libro se hace una narración histórica del medio, del personaje, pero lo que es más importante que lo que pasó con la manera de pensar de aquella época, y que es lo que a mí me llama más la atención o me importa más de este. ¿Cómo está ahora? Aquel pensamiento que surgió en los albores de la parte violenta de la Revolución Mexicana, para referirnos a los años del 10 y el 13, ¿cómo se ha plasmado el día de hoy? ¿Qué residuos ha dejado en la sociedad mexicana? ¿Cómo los ha tomado la sociedad mexicana? ¿Hacia dónde va la sociedad mexicana? Y lo más importante es esta última parte. ¿Qué vamos a hacer con ese legado que nos dejaron? Esta universidad y esta facultad es heredera directa de ellos. Y se ha aprovechado de manera ideológica, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista filosófico, sus enseñanzas. Estamos en un momento de repensar
al país. En México del año 2000 dio un cambio total por la sustitución del partido en el Ejecutivo Federal. Pero a partir de ahí los cambios son diarios y son inminentes. Esto ocasiona una serie de, no lo que llaman frustraciones, pero de falta de definiciones desde un punto de vista político, filosófico y jurídico en la población. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? Pero lo que es más importante, ¿a dónde queremos ir? Y en eso, las enseñanzas de Vaca y del grupo de los empresarios es fundamental. Tenemos que valorar profundamente qué es lo que ellos hicieron. Tenemos que valorar hacia dónde queremos ir nosotros, qué elementos contamos, con qué elementos queremos actuar, qué es lo que se ha hecho estos años para la democratización y para la ampliación de la participación de la población en la toma de decisiones. Ha estado bien o ha estado mal. Evidentemente la sociedad mexicana ha cambiado mucho y ha cambiado en unas cosas para bien y otras cosas para mal. Desde luego esta sociedad es muchísimo más libre que la sociedad que yo viví cuando estaba con ustedes estudiando en esta facultad aquí, sí, en este mismo recinto. Es una sociedad mucho más libre, mucho más participativa, con muchas más posibilidades de actuar. Pero es una sociedad mucho menos solidaria. Es una sociedad en la que unos a otros nos vemos con mucha más desconfianza, en la que confiamos menos unos a otros, en la que no pensamos que nos pueden ayudar los otros y en las que no estamos dispuestos a ayudar a los otros. Aquí tenemos que recurrir al pensamiento de Vaca. Un hombre que sufrió y tuvo una gran cantidad de problemas personales en su relación familiar, en su relación con el medio ambiente, en su relación con sus compañeros. Un hombre que yo no alcanzo, alcanzo a percibir qué tipo de carácter tenía, pero no debía ser un carácter fácil. Era un hombre que entraba fácilmente en conflicto, y el conflicto que lo llevó a tener esa serie de diferencias con sus coetáneos o coterráneos, con las aclaraciones que nos hace el presentador en la presentación del libro. Solo hay un punto, con esto ya terminaría yo, en la que no estoy de acuerdo. Esto discreparía del licenciado Dani. Dice: vida y derrota de José Moreno Vaca. Yo no creo que haya sido una derrota. Sí fue una vida, y fue una vida conflictiva, pero que sea menos conocido no quiere decir que haya sido derrotado. Yo creo que, gracias a él, es un personaje que hay que reevaluar, que hay que reconsiderar, y a partir de la obra del licenciado Dani, esa derrota se va a convertir en una victoria en la que todos debemos participar para hacer público y para hacer que los demás conozcan la vida de este sabio desconocido. Muchas gracias.